Hace unos días Juan Ramón Rayo subió un vídeo a su canal de YouTube en el que atizaba, en el que criticaba a Yolanda Díaz. En realidad esto no es sorpresa, ya sabemos que Juan Ramón Rayo, pues allá donde puede, pues atiza a la izquierda y le hace el juego a la derecha, ¿no? Él siempre dice que no es de derecha, pero en realidad obviamente lo es y lo único que hace es defender los intereses de los poderes económicos, ¿no? Y sobre todo si ataca siempre a la izquierda. ¿Por qué lo hace a Yolanda Díaz? Bueno, pues es evidente por qué, porque va a ser la próxima candidata de una coalición en la de Sumar, que es la que puede plantar cara o marcar la diferencia en los próximos comicios electorales del 23 de julio, ¿no? Entonces, bueno, todo ese ataque va dirigido a desgastar a la izquierda y en dejar lo mejor posible el terreno a la derecha, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces Rayo comete errores burdos y esto hay que denunciarlo y en este caso los comete, ¿vale? Y veréis que también utiliza una manipulación muy exagerada para atacar a Yolanda Díaz, que es como, ¿por qué ya estás aquí hablando de cualquier cosa? No era necesario, sencillamente, pero es que por otro lado, pues también critica unas declaraciones que no eran tal cual, o sea, que crea su propio hombre de paja y, como digo, encima también tiene una interpretación ideológica que yo ya en mi propio canal he desmontado muchísimas veces, pero bueno, él sigue R que R porque, como digo, siempre tiene unas herramientas analíticas que no se sirven para explicar la realidad. Entonces, claro, sigue repitiendo lo que le dicen sus herramientas analíticas, pero es como tener unas gafas de sol para acercarse a un cuarto oscuro. No te sirve para ver nada. Hay que utilizar otro tipo de gafas. Unas gafas de visión nocturna en este ejemplo, que es lo que nos aportaría visiones más heterodosas como las que yo utilizo. Pero venga, vamos a ver el vídeo y lo vamos comentando. El vídeo, como digo, es de su canal de YouTube. Entonces lo voy a poner por aquí. Espero que se oiga bien y alto. Venga, vamos con ello. Lo voy a reiniciar. Yolanda Díaz ha estado esta semana en las Naciones Unidas y desde allí lanzó dos mensajes económicos. Primero, la inflación actual se debe en gran medida a que las grandes empresas están incrementando sus márgenes de beneficio. Segundo, el sector bancario ha hecho muy mal subiendo el Euribor porque ha puesto las cuotas hipotecarias de las familias trabajadoras en niveles inasumibles. Obviamente aquí hay dos errores. En primer lugar, la inflación actual no se debe esencialmente a que las grandes empresas estén incrementando sus márgenes de beneficio. Fijaos que él mismo dice no se debe esencialmente, pero es que eso no es lo que dijo Yolanda Díaz. No le puedo dar marcha atrás en el vídeo porque es de un short de YouTube, pero si vosotros le dais marcha atrás a este mismo vídeo, podréis ver que Yolanda Díaz en sus declaraciones dice es uno de los elementos que está explicando actualmente la inflación. Entonces, esta crítica está mal enfocada porque está criticando algo que no ha dicho Yolanda Díaz. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver qué comenta Rayo porque también se equivoca en su análisis. Sino más bien al exceso de gasto agregado derivado de las políticas de estímulo de gobiernos y bancos centrales. El incremento de los beneficios empresariales es una consecuencia y no una causa de la inflación. Como se gasta nominalmente demasiado, los precios suben y si los salarios no suben en la misma medida, los beneficios se incrementan. Os habéis fijado, ¿no? Yo creo que si seguís más o menos a Rayo, esa es su tesis desde que se originó este episodio inflacionario, que es que se gasta mucho por parte de las empresas, las familias y las administraciones públicas, ¿no? Sobre todo suele señalar más a las administraciones públicas que a las empresas y también a las familias por clase trabajadora por tener quizás más salario, haber recibido más subvenciones o más ayudas públicas, ¿no? Pero fijaos que no tiene sentido. No tiene sentido, yo lo he dicho millones de veces. Hay consenso en la academia a la hora de reconocer que los precios aumentaron a partir de mitad del año 2021 porque cayó muchísimo la producción, porque había cuellos de botella importantísimos a nivel internacional, con un tráfico comercial absolutamente paralizado, que debido a las limitaciones y regulaciones para combatir el virus, sobre todo en China, pero también en muchísimos países, que eso es lo que elevó el precio. Claro, si las empresas le empiezan a llegar pocos productos, pues lo que hacen es los pocos que pueden vender les aumentan el precio para seguir ganando más o menos lo mismo, al menos tener la máxima rentabilidad posible, ¿no? Entonces, hay consenso en eso, porque el primer elemento que se vio afectado en aumento de precios fueron los hidrocarburos, que es algo que necesitas, es muy importante el transporte marítimo para
poder vender este tipo de productos, ¿no? Y claro, si el transporte marítimo te falla, pues el poco petróleo que vas a vender lo vendes más caro. Es así de sencillo, son cuellos de botella que todo el mundo puede entender. Y la energía, eso sí, cuando ya pasó un tiempo, acabó contagiando el precio del resto de productos. Pero lo que dice Rayo no tiene sentido. ¿Por qué? Dice que los bancos centrales crearon mucho dinero y los estados dieron mucha ayuda pública, ¿no? ERTE en España, pero modalidades distintas en otros países, y eso impulsó mucho la demanda, ¿no? Pero fijaos de lo que estamos hablando. ¿Alguien se cree que en algún sitio del planeta aumentaran los estados más las ayudas públicas y por lo tanto aumentaran más las rentas de la gente de lo que habrían tenido si no hubiese habido confinamiento y si no hubiese habido pandemia? ¿Lo habéis pensado? Porque lo que hizo cada uno de los estados en el momento de la pandemia fue compensar la caída de toda la clase trabajadora y de otros agentes económicos. Te caen mucho las rentas, pues lo que hace el Estado es compensarlo, pero nunca te lo aumenta. El ERTE, de hecho, es una parte de todo el salario, no es todo el salario. Y todas las ayudas que se dieron a empresas no eran para que siguiesen ganando exactamente lo mismo que antes. Es decir, la economía, las rentas cayeron muchísimo por culpa de la pandemia y el Estado lo que hizo fue intentar amortiguarlo. Pero nadie se cree que el Estado lo que hizo fue mejorar la situación de todo el mundo en comparación con lo que tenía antes de la pandemia. Entonces, lo que explica que hubiese más gasto que producción no es que aumentara el gasto, sino que la producción cayó, se desplomó por esos cuellos de botella, que lo que hacen es incrementar los precios allí donde mayores cuellos de botella hay, que al principio fueron claramente los hidrocarburos. Entonces, es una cuestión de oferta, clarísimamente, no se debe a ningún otro factor. Y yo creo que este análisis es, ahora aportaré datos para respaldar esta afirmación, pero yo creo que todo el mundo lo puede entender. Es que a mí me parece ridículo pensar que es la demanda el factor que explicaría que se hayan aumentado los precios, ¿no? Es que de verdad considero que es ridículo por lo que estoy argumentando, sobre todo teniendo en cuenta que hay un consenso en la academia, economistas convencionales, bancos centrales, organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que reconocen que la inflación que inicia en 2021 es por cuellos de botella, en su inmensa mayoría. Rayo siempre utiliza un informe de la Reserva Federal o no me acuerdo bien qué organismo era, que dice hay una parte que sí se debe a demanda en Estados Unidos. Pero lo de Estados Unidos, incluso aceptando que eso fuese así, es Estados Unidos. En todo el mundo ha habido inflación y no se debe a que los trabajadores estadounidenses tengan más salario. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Luego voy a aportar algunos datos para ya cerrar esta argumentación de que no tiene sentido lo que dice Rayo. Lo lógico es lo que he comentado, que en la nueva etapa en la que nos encontramos, resulta que, tal y como dice Yolanda Díaz, los precios están aumentando simple y llanamente porque las empresas quieren recuperar su margen de beneficio perdido e incluso muchas de ellas ir más allá y ganar más, por pura avaricia. Y eso está ocurriendo, eso lo revela un montón de estudios, lo revela hasta el Banco Central Europeo, un montón de organismos de verdad y estudios al respecto. Entonces, que sigan todavía cerrados ahí, bueno, al menos Rayo es más elegante que la calle y otros economistas convencionales que dicen, no, esto es por haber creado dinero, ¿no? Que eso ya no tiene ningún tipo de sentido. Al menos Rayo es más sutil y dice, no, también tiene que ver las ayudas públicas, pero no puede ser. Porque eso solo sería explicado si las ayudas públicas aumentaran la renta que tenía antes la gente, pero no solo lo compensó. La clave fue que la producción cayó en los sectores con mayores cuellos de botella, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el vídeo porque hay otro elemento aquí que incorpora que de verdad que es totalmente absurdo. Y en segundo lugar, y obviamente, el Euribor no lo fija el sistema bancario, lo determina el Banco Central Europeo con su política de tipos de interés, y el Banco Central Europeo está subiendo hoy tipos de interés para contrarrestar la alta inflación que han generado las políticas de estímulo fiscales y monetarias que políticos como Yolanda Díaz defendieron en su momento. Para empezar, no creo ni que Yolanda Díaz defendiera algo así, pero bueno, más allá de ese ataque gratuito y que vuelve a recuperar su tesis de la inflación es provocada por la demanda, que no tiene ningún tipo de evidencia empírica detrás, ni solidez teórica, ¿no? Como luego trataré de reforzar con una serie de gráficos en los que se va a ver clarísimo. Más allá de eso, acusa a Yolanda Díaz de decir que son los bancos los que fijan el Euribor. Pero es que eso es cierto, es que eso lo sabe cualquier estudiante de economía.
Cualquier persona que haya pasado por una facultad sabe que el Euribor es el promedio de los tipos de interés a los que se prestan los bancos las reservas bancarias. Entonces son los bancos. Lo que sí es cierto, como de alguna forma dice Rayo, es que eso viene determinado por el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. Pero eso no niega que el Euribor esté controlado por los bancos. Es más, si esto no fuese suficiente, esta explicación que estoy dando, fijaos que los bancos han sido multados en más de una ocasión por manipular el Euribor y señalar y evidenciar un dato que no se corresponde con lo que debería marcar el mercado. Es decir, hacer un cártel y inventarse y pactar el Euribor. Es decir, que encima, más allá de la argumentación que he dado, en muchas ocasiones los bancos han sido multados y esos son los momentos en los que se les ha pillado. Ahora pasaré la noticia para que lo veáis. Pero la clave es esa, que es que incluso dejando de lado lo que he comentado, de que los bancos sí fijan el tipo de interés de referencia del Euribor, que son los bancos, aunque dependa de lo que el Banco Central a su vez haya decretado, es que los bancos han sido pillados con las manos en la masa manipulando el Euribor. Así que no, ahí Rayo se ha equivocado dramáticamente, porque sí son los bancos. Y no tiene sentido criticar a Yolanda Díaz por eso. Y ahora voy a enseñar los datos que os quería enseñar para reforzar esto. Fijaos aquí. No, perdón, esto no es. Un segundo, aquí. Esto es un gráfico de la evolución de los componentes que explican la inflación en la zona euro, ¿vale? Vamos a no es solo España, pero tampoco es Estados Unidos, en la zona euro. Y fijaos, para noviembre de 2021, cuando las cosas ya empezaron a encarecerse mucho. ¿Y qué es lo que podéis ver ahí? Que la energía era prácticamente el único elemento que explicaba el incremento de los precios, ¿vale? El incremento concretamente del indicador que mide los precios, ¿no? El IPC armonizado para la Unión Europea. Entonces, fijaos el sinsentido poner esto en relación con lo que ha dicho Rayo. Rayo dice, no, la inflación ha subido porque la gente ha demandado mucho. Tenía más dinero por las ayudas de los bancos centrales y de los estados, y entonces la gente ha comprado mucho. Entonces, claro, si la gente compra mucho, fijaos, ¿qué compra? ¿Energía nada más? Es que no tiene sentido, lo estáis viendo. Vamos a suponer por un momento que lo que dice Rayo es verdad. La gente tiene mucho dinero en su bolsillo y al ir a comprar, claro, las empresas dicen aumento los precios porque hay mucha gente comprando. Solo la energía, solo son los productores de energía los que aumentan los precios. La gente solo va a comprar en masa energía. Es que no tiene ningún tipo de sentido. De verdad que es que me río por no llorar del bajo nivel analítico que subyace, ¿no? Pero hay otro indicador que no me está dejando enseñarlo. A ver, ahora sí. Que sería esto. Sería la composición del IPC, en este caso para España, en esos primeros meses en los que la inflación empezó a dispararse, ¿no? Y fijaos, quizás no se ve muy bien, está un poco pequeño, pero la barra gris oscura es la energía. Eso es lo que explicaba en España que los precios fuesen creciendo más de lo normal. Fue la energía. Fijaos que durante un montón de meses solo era la energía. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Durante todos esos meses la gente solo gastaba en energía. Es que no tiene sentido. He recibido una ayuda del gobierno, un ERTE, una subvención, un ingreso mínimo vital. Me voy a comprar gasolina. ¿Alimentos? No. Me voy a comprar gasolina. No tiene sentido. Espero que estéis siguiendo mi razonamiento. Y fijaos que ya en los últimos meses de este gráfico empiezan a aparecer otros productos que explicarían ese incremento de los precios. Pero eso es como traslación de ese incremento en el coste de la energía al precio final de los productos y va a lo largo del tiempo. Claro, primero la energía y luego, como comento, se va trasladando al resto de productos. Para terminar, os traigo aquí ese indicador que os decía, ¿no? Esa noticia, que es que se ha multado con más de 1.700 millones a 6 grandes bancos europeos por manipular el Euribor. Entonces, que Rayo critique a Yolanda por decir que el Euribor no lo controlan los bancos es muy desafortunado. Es una crítica que no viene al caso y un error grave de Rayo. Para terminar, por algo que he comentado también en otro vídeo, fijaos, esto es una noticia de Infolibre que se hace eco de un informe de la Comisión Europea. Y leo literalmente. Las empresas españolas fueron las europeas que más aumentaron sus beneficios con respecto a la inflación.
según Rayo, esto no podría ser, ¿no? O no tendría sentido, porque si los beneficios empresariales es solo la consecuencia de que la gente está comprando más y tal, ¿por qué en España aumentan más los beneficios? ¿Por qué? En comparación con otras empresas. La gente en España está comprando más que los alemanes, que los franceses, que los italianos. Nadie se cree eso. No tiene ningún tipo de sentido, no tiene respaldo tampoco con la evidencia empírica. Y tengo aquí un gráfico que lo demuestra. Se pone en relación el margen de beneficio de las empresas con el deflactor del PIB, que trata de medir la inflación interna de cada país, ¿no? Pues fijaos dónde está España. Está muy separada de esa diagonal, que significaría que aumenta los beneficios exactamente lo mismo que aumentan los precios. Pues no, en España aumenta mucho más el margen de beneficio que lo que aumentan los precios. ¿Por qué? Pues porque las empresas son las empresas las que tienen mucha más capacidad, mucha más poder de mercado y logran aumentar los precios más de la cuenta simplemente por una cuestión de avaricia. Algunas muchas para recuperar lo perdido, para mantener su margen de beneficio intacto, algo que podría ser legítimo, eso es debatible, pero es que hay muchas de ellas que van más allá por pura avaricia y aumentan los precios para ganar más margen de beneficio. Así que queda totalmente demostrado que las críticas de Rayo no vienen a cuento y lo único en lo que se basa él es simplemente atacar a la izquierda pues para dejar vía libre a la derecha, claramente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.